En nuestro ámbito de trabajo, lo que vamos a hacer en esta parte, por así decirlo, va a ser trabajar esencialmente con sucesiones de funciones. Y dentro de esas sucesiones de funciones vamos a plantear cuál es el contexto o el marco general que nos interesa. Es decir, dado, como siempre, nuestro conjunto omega, que va a ser un conjunto del plano complejo, vamos a poner que sea un abierto, es decir, dado nuestro omega abierto, podemos considerar una sucesión de funciones que podemos denotar. ¿Qué te da más coraje? Poner a lo mejor f sub n o la n, ponerlo entre llaves, poner que la n pertenezca a los naturales, poner qué Así tipo está bien. así con los paréntesis y sin nada. Es decir, donde lo que tenemos es que cada f sub n es una función que va del omega contenido en C para todo n natural. Y por abreviar vamos a poner esta notación con los paréntesis simplemente. ¿Vale? Cuando tenemos sucesiones de funciones, ya no vamos a ir ni siquiera al ámbito complejo. Cualquier tipo de ámbito en general real o lo que sea, lo que nos interesa es que ya tenemos una sucesión, vamos a estudiar convergencia de esa sucesión. Problema número uno, trabajar con funciones en lugar de con números reales, complejos o los elementos que sean, tenemos mucha más libertad a la hora de estudiar esa convergencia. Había un primer concepto sencillo de convergencia que nos permitía volver a la convergencia habitual o estándar que teníamos en el plano complejo o en los reales, que es lo que llamamos convergencia puntual. Es decir, recordemos que si fijamos un punto, y como lo vamos a fijar, voy a poner en lugar de z, voy a poner z0, que parece como más constante todavía que el z, punto z0 del omega, podemos considerar la sucesión que ahora sería la f sub n en ese punto z0, pero para cada n, es decir, es una sucesión de números complejos en principio. Y entonces puedo estudiar el comportamiento de convergencia que tiene esta sucesión de números complejos. Cuando exista convergencia de la sucesión numérica f sub n de z0 para cada n, perdón, cada z0, cada punto que cojamos de nuestro conjunto omega, diremos que la sucesión de funciones, esta sí es la de funciones, f sub n, converge puntualmente en nuestro conjunto omega. Además, ese valor o ese elemento al que converge será también una función que irá de nuestro omega en el plano complejo. ¿Sí? Además, lo hará a una cierta función f,
que va de nuestro omega contenido en C en el plano complejo. O sea que el concepto de convergencia puntual es simplemente fijar cada punto de nuestro punto omega y volver a la definición habitual que conocíamos de convergencia. ¿Qué ocurre? Que tenemos nuevos tipos de convergencia. Dentro de esos nuevos tipos de convergencia hay uno que seguramente ya recordemos, que es el concepto de convergencia uniforme. Pero vamos a mejorar también esa o modificar un poco esa convergencia uniforme para hablar de la convergencia uniforme sobre compacto. Va a ser un nuevo concepto que vamos a introducir ahora. Vamos a recordar, por tener las dos definiciones juntas, que son muy similares, vamos a poner tanto la que ya debería ser habitual para nosotros de convergencia uniforme y vamos a añadir la de convergencia uniforme sobre compacto. Es decir, sea nuestro omega contenido en C abierto. A lo mejor no lo he puesto, ¿no? Pero vamos a poner obviamente que sea un abierto no vacío, porque si fuese vacío, pues no hay función para que trabajar. Y una sucesión f sub n, que sea una sucesión de funciones sobre nuestro conjunto omega. Entonces, si tenemos otra función f, que es también una función que va de omega contenido en plano complejo, una función, decimos que, por un lado, nuestra sucesión f sub n converge uniformemente obviamente en el conjunto omega a esa función f si, ¿qué recordamos de esta convergencia uniforme? ¿Qué tenía que ocurrir? Sea A cual ver, sea si el épsilon a mayor partir que de... cero, deberíamos encontrar un cierto término n sub 0 natural. Sí, a partir de cuál la diferencia entre términos sucesivos es menor que epsilon, ¿no? Exactamente, Eso es. el f sub n de z menos el f sub z, z es más chico que epsilon. Y la única diferencia es que esto es sea cual sea el z perteneciente al omega. ¿Vale? ¿Eso qué implica? Que aquí, en esta definición, este n sub 0 que aparece es un n sub 0 que si quieres podemos poner que depende únicamente de epsilon. Mientras que si escribimos la definición de convergencia puntual, fijamos el z, por lo tanto el n0 puede depender del epsilon y del z también. Esa es la diferencia que hay entre la convergencia puntual y la uniforme. Donde colocamos el z. Aquí esta acotación que obtenemos, este término en su cero, es independiente del punto z que tú hayas elegido. Es siempre la misma para cualquier z. ¿Vale? Y entonces nosotros podemos introducir ahora un nuevo concepto de convergencia, que es la convergencia sobre compactos. Es decir, decimos que nuestra f sub n converge uniformemente en compactos sobre compactos de omega a nuestra función f si lo que pedimos ahora es que, sea cual sea el compacto K que nosotros cojamos del omega, vamos a necesitar necesitamos que, sea cual sea el epsilon mayor que 0, exista ese término n sub 0 natural, tal que el valor absoluto del f sub n de z menos f de z sea más chica que epsilon, sea cual sea el z que cojamos ahora de dónde. No de todo el De omega, K. sino del compacto K.
Es decir, que realmente la convergencia uniforme sobre compactos es repetir o copiar la convergencia uniforme, pero restringida a cada compacto K. Lo que pasa es que tiene que ser cierta, sea cual sea el compacto K que nosotros elijamos. No vale que te digan, no, es que cojo este compacto K concreto y funciona. No, no, tiene que funcionar para cualquier tipo de compacto. En particular, a partir de las definiciones de convergencia, tenemos las siguientes relaciones. Por ejemplo, tenemos aquí nuestra convergencia. Me encanta porque hice una tesis nada más que de esto. Estudiar convergencia, flechita y relaciones. Tenemos nuestra convergencia puntual. Y tenemos aquí nuestra convergencia uniforme. De los dibujitos. Entonces, ¿qué es lo que sabíamos? La relación que conocíamos hasta ahora era que la convergencia uniforme era más fuerte que la convergencia puntual. Es decir, sabíamos que podíamos ir de la convergencia uniforme implicaba la convergencia puntual. Y sin embargo, el recíproco no era cierto. Es decir, podíamos encontrar ejemplos de sucesiones de funciones que convergían puntualmente, pero no convergían uniformemente. ¿Qué ocurre entonces con la convergencia uniforme en compactos? ¿Dónde la podemos situar, por así decirlo? Pues una especie de paso intermedio entre convergencia puntual y convergencia uniforme. Es decir, por aquí en medio vamos a tener nuestra convergencia uniforme en compactos. ¿En qué sentido va a ser este concepto de intermedio? En el sentido de que la convergencia uniforme va a ser más fuerte, nos va a permitir garantizar la convergencia sobre los compactos, porque si converge sobre todo el conjunto omega, en particular lo hace también para cualquier subconjunto suyo que tengamos. Y del mismo modo, si tengo convergencia uniforme en compactos, eso me va a garantizar también la convergencia puntual. Y vamos a ser capaces de ver que existen ejemplos donde estos recíprocos no son ciertos. Es decir, sucesiones de funciones que tienen convergencia puntual pero no uniforme en compactos, o sucesiones de funciones que tienen convergencia uniforme en compactos pero que no consiguen llegar a la convergencia uniforme en todo el conjunto. ¿Vale? Es esa especie de paso intermedio entre convergencia puntual y convergencia uniforme. Aquí, si te fijas, hemos hablado únicamente del comportamiento que tienen sucesiones de funciones complejas, pero no hemos hablado de ningún tipo de apellido que nosotros le pongamos a esas funciones. Obviamente, cuando trabajamos con aplicaciones complejas, con funciones complejas, el buen comportamiento que nos interesa de esas aplicaciones es un comportamiento de que sean holomorfas o analíticas, me da igual porque son equivalentes en el plano complejo. Entonces, la pregunta natural es, ¿vale? Una vez ya tengo este concepto, ¿qué comportamiento nos hace falta para mantener ese buen comportamiento de holomorfía? Es decir, casi siempre la idea que, o lo que nos ha interesado estudiar, si o si parte de una sucesión que tiene determinado comportamiento y hay una convergencia a una cierta función, la pregunta estándar es si ese proceso límite, si esa función límite mantiene o hereda el buen comportamiento que tenía la sucesión de funciones. Si tenía sucesiones continuas, la función límite es continua, o si tenía cosas derivables, la función límite es derivable, y así sucesivamente. Ya teníamos una respuesta parcial a esta pregunta que era, siempre que tengas convergencia uniforme, eso es lo mejor de todo. La convergencia uniforme te garantiza que mantienes ese buen comportamiento. Vale, la convergencia puntual no.
convergencia puntual no tiene por qué garantizarme que existencia de límite puntual de cosas continuas, por ejemplo, que el resultado me devuelva una función continua. Entonces, ahora que tenemos un nuevo concepto que es la convergencia uniforme en compactos, que es un paso intermedio, la pregunta natural es, sabiendo que la convergencia puntual no se lleva bien con el comportamiento de las funciones y la convergencia uniforme sí, ¿qué hace exactamente la convergencia uniforme en compactos? Pues ese paso intermedio es interesante porque nos garantiza ese buen comportamiento. Es decir, va a ser suficiente hablar de convergencia uniforme en compactos para mantener las buenas propiedades de nuestras funciones holomorfas. ¿Nota? Sea nuestra f sub n una sucesión, vamos a poner contenido en h de omega. Es decir, todas las funciones son holomorfas sobre ese conjunto omega. Entonces, si nuestra f sub n converge uniformemente en compactos de omega a una función f, podemos garantizar que ese límite, esa función f, es también una función holomorfa sobre todo el conjunto omega. Dice, ¿vale? ¿Ideas? En efecto, ¿cómo lo demostraríamos? ¿Qué información conocemos nosotros? Pues claro, yo quiero probar que la función es holomorfa. ¿Qué cosas conocemos nosotros que nos permitan probar que la función es holomorfa? Hombre, hay un resultado, recordamos de funciones, que es el teorema de Morera. Que el teorema de Morera nos dice, si tú tienes una función que es integrable en cualquier tipo de triángulo y la integral en todo el triángulo sale siempre 0, eso me garantiza que mi integral es, o sea, que mi función es una función holomorfa. El recíproco es el que sabemos que es cierto por Cauchy, es decir, si yo integro en ciertos recintos con un buen comportamiento funciones holomorfas, la integral de funciones holomorfas es nula. El problema es justamente el recíproco. Para eso necesito garantizar que estoy integrando en esos triángulos, ¿vale? Decimos, vale, pues vamos a coger un triángulo cualquiera. ¿Cómo quieres denotar el triángulo? No sé. T. Venga, entonces, Triángulo. única duda. Cuando hablamos de triángulo, ¿queremos considerarlo relleno o sin relleno? Voy a pensar que lo cogemos relleno, ¿no? Es decir, que no tenemos el borde. Entonces vamos a coger a lo mejor como el concepto de, yo qué sé, si a lo mejor pensamos en una bola, cuando hablamos de la bola, pensamos en el conjunto abierto. Y si pensamos en el triángulo, pensamos en el triangulito, pero abierto, sin el borde. Entonces, el borde sería justamente la frontera de ese triángulo, ¿no? Ujú. Entonces, Vale. perfecto. Vamos a poner aquí. Si llamamos T contenido plano con, bueno, omega, ¿verdad? A un triángulo que sería abierto, ¿no? Y abierto no de que el triángulo la hayamos roto y la hayamos abierto, sino que sea un conjunto abierto dentro de la topología del plano complejo. Un triángulo abierto tal que lo que queremos es para poder integrar que el compacto esté dentro. ¿Y el compacto quién sería? El T con la rayita, ¿verdad? Queremos que esté dentro de ese conjunto omega. Sí. T de rayita es un compacto de omega. ¿Vale? Pues si llamamos T a este triángulo, tenemos que
¿Qué cosas sabemos? Lo que sabemos es que las f sub n, esas f sub n sí que son holomorfas. Como las f sub n sí que son holomorfas, ¿qué podemos garantizar? Que si yo calculo la integral en la frontera del triángulo T, de nuestra función f sub n de z, diferencial de z, ¿cuánto vale esta integral? 0 para todo Cero. n perteneciente a lo natural, ¿verdad? Ahora bien, yo quiero la f. Hombre, lo que nos entra en es tomar un límite, ¿verdad? Entonces, tomando límite, cuando nuestra n tiende a infinito, obtenemos que el límite de 0 sigue siendo 0, ¿verdad? Y eso sería el límite cuando la n tiende a infinito de la integral en la frontera del triángulo T de nuestra f sub n de z diferencial de z. Vale, estamos integrando esta integral de línea en el plano complejo a través de la frontera. Sabemos que eso es 0. ¿Qué nos gustaría? Cambiar límite con integral, ¿verdad? ¿Cuándo podemos cambiar límite con integral? Cuando tenemos Cuando convergencia converge. uniforme. Es que no tenemos convergencia uniforme, pero resulta que el recinto en el que estamos integrando, ¿qué tipo de recinto es? Es un compacto. Por lo tanto, como este conjunto, ojo, aunque hayamos dicho el relleno es un compacto, la frontera también es un compacto porque siempre es un conjunto cerrado. Por lo tanto, aquí te decimos que este conjunto es otro compacto y tenemos garantía de que hay convergencia uniforme en compactos. Como hay convergencia uniforme en compactos, podemos intercambiar entonces límite con integral. Es decir, por la convergencia uniforme, que sería en compactos, que es donde nos interesa en este caso, porque nuestro conjunto es un compacto, podemos intercambiar aquí límite con integral y nos queda la integral en la frontera del t del límite, la n tiende a infinito, de las f sub n de z diferencial de z. Pero justamente hemos dicho que la función converge uniformemente, es decir, que el límite de las f sub n también es un límite puntual. Por lo tanto, como la convergencia uniforme en compacto implica la convergencia puntual, tenemos que el límite de las f sub n de z es justamente la f de z. Por lo tanto, nos queda aquí que esto es la integral en la frontera del t de la f de z diferencial de z. ¿Qué acabamos de probar entonces? Que la integral en cualquier triángulo T que esté contenido dentro de nuestro conjunto omega de la función fz vale 0. Porque esto ha sido, sea cual sea el T contenido en omega, triángulo. Por lo tanto, ¿qué nos garantiza entonces el teorema de Morera? Que si la integral a lo largo de cualquier triángulo de nuestra función es nula, eso implica en particular que nuestra función f tiene que ser una función holomorfa, que era precisamente lo que queríamos demostrar. ¿Sí? Hemos utilizado la implicación sencilla sobre el comportamiento de la holomorfía de las f sub n para, mediante la convergencia uniforme, poder intercambiar límite con integral. Ojo, lo guay de esto es que no me sirve solo para funciones, sino que cuando tenemos un buen comportamiento de una función en el ámbito complejo, eso se hereda a todas las sucesivas derivadas. Es decir, si las f sub n convergen uniformemente, eso implica que la f es holomorfa, no solo tengo garantizado ese buen comportamiento de convergencia de las f, sino también de las correspondientes derivadas de cada una de esas funciones. Esto es algo que solo ocurre en el ámbito complejo. Es decir, oye, que además de las condiciones anteriores, en particular, en las condiciones
superiores se tiene que ponemos la f sub n, ¿cómo quieres poner derivada késima? Dos paréntesis. Sí, Que esta vale. derivada késima, la sucesión de derivadas késima, converge uniformemente en compactos de omega a la correspondiente derivada késima de la f. Y esto sería para todo k. Vamos a poner perteneciente a los naturales unión 0 si entendemos que la derivada ceroésima es la función tal cual sin derivar. ¿Vale? Es decir, que como hay convergencia uniforme en compacto, también tenemos garantizada que el límite puntual, es decir, límite cuando la n tiende a infinito de las fnk derivadas en z, que eso es igual a la derivada késima en z para todo z que cojamos nuestro conjunto omega. Es decir, que la convergencia uniforme en compacto en particular garantiza la convergencia puntual. O sea que simplemente tengo que estudiar las correspondientes derivadas y no hay ningún problema. ¿Vale? Con todo esto ya podemos empezar a estudiar los nuevos conceptos que nos interesan a nosotros de las sucesiones. Porque aquí queremos hablar de familias normales de funciones holomorfas. Claro, para eso necesito un conjunto de funciones que no necesariamente tenga que ser una sucesión. Entonces, vamos a distinguir entre esos dos conceptos ahora. Vamos a poner ya o a estudiar ya las definiciones que nos interesan para esta parte. Definición. Sea f caligráfica, lo podemos denotar si queremos mediante... Esta vez voy a poner llave para ponerlo más bien como un conjunto. Vamos a tener un conjunto de unas ciertas funciones f sub i que van de un cierto omega contenido en C, el conjunto C, tal que I pertenece a un cierto conjunto de índices I mayúscula. Ojo, este conjunto de índices I es el que nos dé la gana. Que si ya estamos acostumbrados a que nuestras funciones van del omega contenido en C en el C, podemos abreviar simplemente y escribir esto como la familia de funciones f sub i con I pertenecientes a nuestro conjunto de índices I mayúscula. No lo hemos puesto con paréntesis para indicar que no tiene por qué ser una sucesión. Podría haber una cantidad no numerable de funciones. Pueden estar todas las funciones, lo que sea. ¿Vale? Podría haber una cantidad finita de funciones, no da exactamente igual. ¿Vale? Esto va a ser simplemente una familia de funciones complejas sobre el abierto omega contenido en el plano complejo. ¿Vale? Entonces, vamos a estudiar el primer concepto, que es el concepto de cuando entendemos que nuestra familia F es una familia normal. ¿Sí? Decimos entonces que la F caligráfica es una familia normal de funciones si... Fíjate, ¿a qué hemos tenido que llegar para tener que definir qué es la normalidad aquí con nuestras funciones? La de cosas raras que se han tenido que hacer para decir, mira, esto es normal y ya está, ni cosas raras. Nuestra familia normal es, cojo una sucesión cualquiera, ¿vale?
decir, si cada sucesión y ahora si ponemos sucesión con paréntesis f sub n, que esté contenida en la f caligráfica, es decir, cada función de la sucesión es un elemento de esta familia en el orden que nos apetezca, ¿vale? Si nos construimos a partir de las funciones de la familia f una sucesión, lo que necesitamos es que esa sucesión ella no tiene por qué tener buen comportamiento de convergencia. A lo mejor ella misma no, pero debemos ser capaz de extraer una subsucesión que sí lo tenga. Es decir, aunque mi sucesión pueda no tener ese buen comportamiento, cada sucesión admite una subsucesión vamos a poner fn sub k, que entonces varía en k, que es también una subsucesión contenida en nuestra familia f, porque claro, estamos cogiendo simplemente elementos de f, pero esta subsucesión queremos que converja uniformemente en compactos de nuestro conjunto omega. Eso es lo que significa que sea una familia normal, ¿vale? Por entenderlo más o menos, para hacernos mejor una idea un poquito tonta, gráficamente, ¿qué estamos diciendo? Que tú tienes tu cajita F. Cajita F, ¿qué significa? Porque una cajita por aquí. Esta cajita es nuestra F. Aquí dentro hay funciones. Hay un montón de funciones. ¿Qué hacemos nosotros? De aquí sacamos una sucesión. Es decir, nosotros construimos una sucesión f sub n con cosas que están dentro de esta caja. Tengo aquí un montón de funciones y con estas funciones yo me construyo una sucesión. Sucesión de la forma, pues nuestra f sub 1, f sub 2, así en adelante. ¿Vale? Pues lo que queremos es que no esta sucesión, sino dentro de ella, ahora extraemos una subsucesión. Y mínimo tengo que ser capaz de encontrar una subsucesión adecuada, una cierta f sub nk, de modo que ésta sea convergente en compactos de omega. Y luego repites el proceso. Te construyes otra sucesión de la caja distinta. Lo importante es que siempre que tú creas una sucesión, yo tengo que ser capaz de quedarme con una subsucesión que tenga ese buen comportamiento. Esa es la idea. No vale que te diga, no, es que he cogido una sucesión. No, no, no. Da igual la sucesión que tú construyas, vas a tener que ser capaz de extraer una subsucesión que sea convergente uniformemente en compactos. Ojo, solo pido que sea convergente uniformemente en compactos. No estoy dando ningún tipo de información sobre a qué tiene que converger, ¿verdad? Es decir, en el concepto de familia normal, es decir, nota, observemos que no estamos pidiendo que el límite f
de la subsucesión FNK esté en la familia F caligráfica, ¿vale? Simplemente que converja algo. Oye, es que este algo resulta que no está en la caja, ¿vale? ¿Y qué? No hay ningún problema. Yo lo que quiero es que converja a algo y que esa convergencia se dé uniformemente en conjuntos compactos de nuestro recinto o abierto omega. Que resulta que además la sucesión azul, el límite está en F y la sucesión morada no está. Bueno, genial para el azul, ¿sabes? Pero me da exactamente igual que esté o que no esté. Lo único que nos interesa es saber que converge a algo, a una función. Pero para hablar de normalidad no necesito que ese límite vuelva a estar en la familia F. ¿Vale? Cuidado con eso. Bueno, pues entonces vamos a ponerle dos apellidos también a las familias de funciones F. Que no van a ser simplemente el apellido de normalidad, sino con respecto a la posible convergencia que tengan las distintas sucesiones. Venga. Vamos a añadir dos nuevos conceptos sobre nuestra convergencia, es decir, definición. Vamos a poner aquí de nuevo sea. Le vamos a cortar un poquito más, vamos a poner F, una familia de funciones F sub I, con I perteneciente a I, de funciones complejas sobre nuestro conjunto omega contenido en C, que sea un abierto. Entonces, decimos que por un lado, esa familia F caligráfica, este concepto debería ser sencillo porque entender que esta familia F caligráfica es uniformemente acotada en compactos de omega si para cualquier K contenido en omega sea un compacto, existe una constante universal, vamos a llamarla constante C, que puede depender del compacto que haya elegido, C sub K positiva, tal que el módulo de nuestra función f de z es menor o igual que esa constante C sub K, sea cual sea el z que cojamos del compacto y la función f que cojamos de nuestra familia f caligráfica. Cuando esto normalmente ocurre, decimos que esa constante C sub K es una constante universal porque es la misma para todas las funciones de la familia f caligráfica. Lo que tenemos es una acotación uniforme en cada compacto, pero ojo, es posible que de compacto a compacto haya distintas constantes que tengamos que utilizar. Por eso hemos puesto esa constante C sub K que puede depender del compacto K que hayamos elegido. ¿Vale? Por otro lado, el concepto de equicontinuidad. Es decir, decimos que nuestra familia caligráfica F es equicontinua en un compacto concreto K contenido en el omega si, sea cual sea el epsilon mayor que 0 que elijamos, podemos encontrar un delta mayor que 0 tal que para cualesquiera z y w
que estén en ese compacto K, de modo que esos puntos estén suficientemente cerca, es decir, módulo de z menos w sea menor que delta, se tiene que el módulo de nuestro f de z menos f de w es menor que epsilon, sea cual sea la función f que cojamos de nuestra familia f caligráfica. ¿Cuál es la diferencia? Es que esto se parece mucho a la continuidad, claro, en el sentido de que la continuidad es para funciones, no para familias de funciones. Aquí tenemos una familia de funciones. Lo que estamos diciendo es que hay continuidad en cualquier compacto, sea cual sea la función f que estamos cogiendo. Este es nuestro concepto de equicontinuidad. Estas constantes, epsilon y delta, son válidas independiente de la función f que elijamos. Eso es lo interesante, que no tenemos un epsilon y delta asociado a cada una de las funciones, sino que nos vale el mismo para todas las funciones. ¿Vale? Último concepto interesante para trabajar sobre compactos es el concepto de una familia o una sucesión exhaustiva de compactos. Es decir, dentro de los compactos vamos a ver que existen algunos que tienen un comportamiento más interesante para nosotros. ¿Vale? Definición. Venga. Aquí vamos a coger nuestro omega, contenido plano complejo, un abierto. Entonces, una sucesión de compactos adecuada, es decir, una sucesión, a poner K sub n, sucesiones con paréntesis, ¿verdad? Sucesión K sub n de compactos sobre nuestro conjunto omega, es decir, que cada K sub n es un subconjunto de omega, a todo n natural, se llama sucesión exhaustiva de compactos de nuestro conjunto omega si le pedimos dos cosas. La primera, hay una especie de crecimiento en nuestros elementos K sub n. ¿En qué sentido? No vamos a pedir exactamente que el K sub n esté contenido en el K sub n más 1, sino un poquito menos que esté dentro del interior del K sub n más 1. ¿Vale? Hombre, esto es más restrictivo porque sabemos que el interior de un conjunto siempre está dentro del propio conjunto. Por lo tanto, obviamente estamos diciendo, sí, los K sub n están dentro del K sub n más 1. Hay un crecimiento, pero hay un crecimiento mucho más fino. Porque no quiero que haya un posible toque en el borde, por así decirlo, en la frontera, sino que queremos que esté completamente dentro del interior. Es decir, hay una separación entre esos compactos adecuada. Y esto es, sea cual sea, el n natural que nosotros cojamos. Y la segunda parte es que la parte de exhaustiva, ¿a qué nos suena a nosotros? Es habitualmente un sinónimo que se utiliza en algunos sitios para sobreyectividad en algunas ocasiones. Entonces, ¿en qué sentido queremos que sea exhaustiva? Bueno, en el sentido de que, de algún modo, si tengo esta sucesión de compactos, es suficiente para obtener información de cualquier otro compacto. Es decir, que sea cual sea el compacto K que nosotros cojamos de omega, compacto, va a existir un cierto término, yo que sé, un n0 de nuestra sucesión, tal que el compacto K que hemos elegido va a estar dentro de alguno de esos compactos KN0. En particular,
podemos conseguir nuestro conjunto omega como unión para n perteneciente a los naturales de esta sucesión de compactos K sub n. Vamos haciendo nuestro conjunto cada vez más grande mediante esos compactos. ¿Vale? ¿Qué es lo interesante de estas sucesiones exhaustivas de compactos? Es decir, ¿por qué nos interesan? Porque uno podría pensar, bueno, aparentemente cojo un conjunto abierto, la sucesión exhaustiva de compactos es un concepto relativo a ese abierto, es decir, que a lo mejor lo hay, a lo mejor no lo hay. Bueno, pues resulta que no. Resulta que sea cual sea el abierto que tú cojas, siempre vas a encontrar una sucesión exhaustiva de compactos de ese abierto omega. En particular, todo abierto omega se va a poder expresar como una unión de unos compactos K sub n que tienen estas buenas propiedades. ¿Sí? Realmente es un lema, depende de cómo de técnico nos queramos poner. Lo que nos interesa aquí es que todo abierto omega contenido en C admite una sucesión exhaustiva de compactos. La idea, realmente la demostración es una demostración constructiva donde nos indican cómo tenemos que construir exactamente esos compactos K sub n. La idea geométrica que hay detrás, es decir, la demostración. Una pregunta tonta. ¿Esto es como si fuera un recubrimiento? ¿O? Claro, uno piensa en recubrimiento en el sentido de que cuando hablamos de recubrimiento, el recubrimiento tiene que ser abierto, normalmente, es el apellido. En el concepto de topología, aquí no estamos hablando de esa parte de topología. Es una especie de, sí, es un recubrimiento siempre y Pero cuando con no compactos. asociemos el recubrimiento con la parte topológica del recubrimiento. Ujú, Es sí, decir, en el vale. sentido de, tampoco quiero que le llamemos partición, porque cuando hablamos de partición, normalmente solemos entender que esos conjuntos son disjuntos. Son Esto no tiene por disjuntos. qué ser Ujú, disjuntos. Sí, lo que queremos hacer precisamente en la parte de este particular es que recuperamos el conjunto omega como unión de esos conjuntos K sub n. Oye, es que se están solapando. Ya, bueno, ¿y qué? Es que no son abiertos. Ya, bueno, no lo llame recubrimiento o no lo llame. ¿De acuerdo? Pero bueno, ujú, tengo esta familia especial donde tengo este buen comportamiento. ujú. Vale. Entonces, realmente la demostración es constructiva, lo cual nos proporciona explícitamente los compactos K sub n que necesitamos para construir la sucesión exhaustiva de compactos de nuestro conjunto omega. ¿Cuál es la idea que hay detrás? Bueno, si el conjunto es un conjunto abierto, vamos a poner, no sé, si nos vale para el conjunto omega, este va a ser nuestro conjunto omega. Tiene dos partes la construcción. Por un lado, coge cualquier punto, un punto que no esté dentro del omega. Vamos a suponer que el omega es el interior, ¿no? Vamos a coger un punto que esté fuera. Por ejemplo, pues yo qué sé, tú puedes decir, mira, me apetece coger este punto omega que no está en el conjunto omega mayúscula. Vale. Vamos a construirnos unas bolas centradas en ese conjunto omega sencillitas, ¿verdad? Por ejemplo, podemos coger, yo qué sé, una bola por aquí de un cierto radio. ¿Qué bola vamos a coger? Vamos a coger la bola
centrada en ese punto omega de radio 1 partido por n. Por lo tanto, la idea es que conforme la n aumenta, cada vez se va reduciendo más el radio de esa bola, ¿verdad? Este razonamiento tú lo vas a hacer con cualquier punto del conjunto omega. Perdón, cualquier punto que esté fuera del conjunto omega, ¿vale? Vas a coger para todos los puntos que están fuera y vas a ir construyendo un montón de bolitas de radio siempre 1 partido por n primero. Es decir, primero serían todos los puntos, todas las bolas de radio 1. Luego todas las bolas de radio 1 medio. Todas las bolas de radio 1 tercio. Y así sucesivamente. ¿Vale? Obviamente, esto sería un conjunto abierto. Si veo los elementos que están en esta bola y en el omega, pues me quedaría con esta parte de aquí, ¿verdad? La otra parte que tiene, por ejemplo, por simplificar, en nuestro conjunto omega, ¿quieres que el 0 esté dentro o esté fuera del conjunto omega? Dentro. Dentro. Vale, por ejemplo, por... ¿Dónde lo quieres? Tú me dices, Pues para. donde quieras, no sé. Para. Vale, por ejemplo, hemos dicho que el 0 esté dentro. ¿Vale? Lo digo porque vamos a construirnos también unas bolas centradas en el 0. Es decir, vamos a coger ahora las bolas centradas en 0 de un cierto radio. Pues yo qué sé, vamos a poner por aquí. Y ahora la diferencia es que vamos a poner las bolas de centro 0 y radio n. Lo cual significa que van a ver una especie de comportamiento contrario. Es decir, si cojo el 0, conforme la n aumenta, cada vez tengo más bolas o tengo un conjunto mayor. Ojo, solo cojo una bola centrada en el 0. No la cojo centrada en otros puntos. No es como para el omega que está fuera, que sí cojo todas las bolas que están fuera. Es decir, que este procedimiento que he hecho con esto también lo hago para este punto omega que no está en el omega y copio y voy poniendo aquí todas estas bolas, por así decirlo, ¿vale? Entonces, ¿aquí qué tendríamos? Tendríamos también la parte azul, ¿verdad? Que sería toda esta de aquí. Y tengo la parte morada, que sería toda esta de aquí. De momento, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que todos estos conjuntos, yo podría mirar qué tipo de conjunto tenemos, ¿verdad? Es decir, voy a llevar esto para el lado. Uy, qué bien. Entonces, de momento que hemos construido, tenemos así un conjunto, vamos a llamarlo U sub n, que va a ser, cogemos la bola de centro 0 y radio n. Ya, pero es que no nos gusta esa bola. ¿Qué vamos a hacer en lugar de coger esa bola? Vamos a quedarnos no con lo que esté dentro, sino con lo que esté fuera de la bola. Ah, vale, bueno, no hay ningún problema, que nos gusta más fuera que dentro. Vamos a coger entonces el complementario de esta bola. Es decir, vamos a coger no este conjunto de centro 0 radio n, vamos a coger el complementario de este conjunto de 0 radio n. Es decir, vamos a coger... ¿cómo lo ponemos? Ponemos la C aquí fuera. ¿Sí? Entonces tendríamos toda esta parte, ¿verdad? ¿Bien hasta ahí? Eso Sí. sería la parte complementaria de ese conjunto. Tú dices, vale, ¿cuál es el problema? Que si yo le añado
los otros elementos le voy a añadir todas estas bolas azules. ¿Qué pasa con todas esas bolas azules? Hombre, son no una bola, sino que hago las uniones para cada punto que esté fuera del omega, ¿verdad? Es decir, para cada punto que esté fuera del omega, añadimos la bola de centro el omega y radio 1 partido por n. ¿Bien hasta ahí? Esos son nuestros Sí, conjuntos U sub n. Es decir, cogemos la parte externa de estos elementos. ¿Cuál es la única pega de hacer esto? La parte azul son bolas abiertas, ¿verdad? Y la unión de abiertos es un conjunto abierto. ¿Qué pasa con la bola morada? es cerrada porque es el complementario de un abierto. Claro, entonces no me gustaría mezclar abiertos con cerrados. Dices, ¿qué hacemos? Vamos a hacer una cosa sencilla. En lugar de coger la parte morada como el complementario de la bola abierta, vamos a coger el complementario de la bola cerrada para que así me quede un abierto. Ah, bueno, entonces ¿qué tienes que hacer? Nada, si quieres puedes poner aquí, coge la bola cerrada y haces el complementario. ¿Qué significa? Que aquí la parte contraria, ¿qué va a ser? Todo está abierto efectivamente con esta parte discontinua, ¿verdad? Es decir, primero hacemos el complementario de la bola, primero hacemos la bola cerrada y luego le hacemos el complementario a esa bola cerrada. ¿Vale? Sin ningún problema. Eso es, para cada n, el conjunto U sub n que vamos a cogernos. Y lo guay es que estos conjuntos son conjuntos abiertos. ¿De acuerdo? Ah, pues con estos conjuntos abiertos, ¿qué vamos a hacer nosotros ahora? Estudiar precisamente el complementario de esos conjuntos abiertos. Es decir, definimos entonces los conjuntos K sub n precisamente como el complementario, es decir, como al plano complejo le quitamos estos conjuntos U sub n para todo n perteneciente a la naturales. Por ejemplo, con esta representación, a lo mejor la vamos a embarrar mucho, pero ¿quién sería el primer conjunto K sub n si tenemos este elemento de aquí? La parte esa que te queda dentro de la bola, pero con el borde. Exactamente. Y así vamos añadiendo cada vez más esos conjuntos. ¿Vale? Eso es lo que estamos haciendo nosotros aquí con estos conjuntos K sub n. Cada uno de esos conjuntos K sub n es uno de los elementos de nuestra sucesión exhaustiva de compactos. Lo que vamos haciendo va a ser ir ampliando cada vez más, esos conjuntos, las bolas para ir, por así decirlo, recuperando más parte del conjunto omega y luego reducimos la parte que nos queda fuera de las bolas azules, porque cada vez el radio se va reduciendo. Entonces lo que quitamos por un lado, luego lo vamos ampliando por el otro. Y nos construimos esa sucesión de modo que el tema de coger los radios n uno parte por n es para garantizarnos esa distancia entre el conjunto y el interior del siguiente conjunto, para tener justamente que no se nos peguen las fronteras de un conjunto K sub n con el conjunto K sub n más 1. Oye, pues ya sabemos entonces que con todo abierto podemos construirnos siempre esta sucesión especial de compactos. ¿Y esto para qué? Porque justamente tenemos entonces un resultado que nos liga todos los conceptos que hemos visto nosotros de nuestra familia de funciones. Es decir, podemos expresar entonces nuestro teorema fundamental, que es el teorema de Montel, que es el que nos permite unificar todos los conceptos en un único resultado. Voy a poner una versión un poquito más general de la que aparece en el libro para introducir también ese concepto de equicontinuidad que hemos puesto. Es decir, aquí sea nuestra f caligráfica una familia de funciones.
Pero vamos a pedirle ahora el buen comportamiento de nuestra familia de funciones. ¿Cuál es el buen comportamiento en el ámbito complejo? Que sean funciones holomorfas. Bueno, pues si tenemos una familia de funciones holomorfas en nuestro abierto omega, contenido en el plano complejo, es decir, lo que estamos diciendo es que nuestra f caligráfica está dentro del h de omega. Toda función es una función holomorfa. Bueno, tal que vamos a pedirle un poquito más a nuestra familia f. ¿Cuál es ese poquito más? Vamos a pedirle que la f esté uniformemente acotada en compactos del conjunto omega. Entonces, pasan dos cosas. La primera es la parte extra que te pongo yo en este resultado que no aparece en el libro. La primera parte nos dice que nuestra f, nuestra familia, es una familia equicontinua en cada compacto. Es decir, f caligráfica es equicontinua en cada compacto K contenido en el conjunto omega que tengamos. Y la parte fundamental del resultado es que nuestra familia F es normal. Es decir, si tú te creas la sucesión que te apetezca a partir de funciones de nuestra familia F caligráfica, yo voy a ser capaz de tu sucesión extraer una subsucesión que a lo mejor es la propia sucesión. Ojo, que cuando decimos extraer podemos dejar la sucesión tal cual. Pero vamos a ser capaces de extraer siempre una subsucesión que sea uniformemente convergente en compactos del omega. Ese es el buen comportamiento. ¿De acuerdo? Y además, como estamos trabajando con funciones holomorfas, también tenemos garantía, por lo que hemos visto previamente, que ese límite uniforme en compactos, que es también el límite puntual, mantiene el buen comportamiento de las funciones con las que estamos trabajando. Es decir, que el límite va a ser también una función holomorfa en nuestro conjunto. O sea que nos está dando muchísima más información. Que de cada sucesión que tú te construyas vas a sacar una subsucesión que converge uniformemente en compactos, de modo que ese límite, que es el límite puntual, resulta que es también una función holomorfa. Es decir, que básicamente eres capaz de extraer un límite que es una función holomorfa de tu familia. Perfecto. Esto es lo que nos interesa a nosotros.